Bé, si us plau, reprenem la sessió. Després d'aquest dinar ràpid que hem fet, començarem amb la xerrada del professor Achim Arbeiter, alemany, digníssim representant de l'escola alemanya que va començar a excavar Sencelles justament als anys 60, que ha treballat durant molt de temps i ha dedicat molts esforços a l'estudi sobretot del mosaic, de l'edifici de Sencelles, però especialment del mosaic i la seva iconografia, amb treballs conegudíssims publicats per ell, especialment destacant a la reunió que es va fer a Madrid l'any 2010 sobre aquest mateix tema de Sencelles, que va acabar publicat amb una excel·lent monografia l'any 2015. Bé, el títol de la seva xerrada és Observaciones sobre el programa decorativo y artístico de Sencelles Mosaicos. Cuando quieras, aquí. Hay que cambiar la imagen, ¿no? Bueno, yo aprovecho para saludarles a todos. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Y empezaremos enseguida. Bueno, pues tengo asignado el tema de los mosaicos y en consecuencia ahora se habla principalmente de mosaicos, contrario a lo que ocurrió antes. Comienzo con algunas fotografías pertenecientes a distintos momentos de las últimas décadas del complejo histórico-artístico que aquí nos ocupará. Un conjunto que, a tenor de la aproximación tradicional, vio su configuración definitiva alrededor o algo después de la mitad del siglo IV, mientras que una teoría más reciente reclama para eso un momento de entrada ya la quinta centuria. La sala cupulada de Sencelles se nos presenta de todo famosa. Naturalmente a causa del gran mosaico que subsiste, si bien de forma muy fragmentada en su interior. Y gracias a esta decoración, Sencelles lleva tiempo figurando entre los testimonios más fascinadores y al mismo tiempo más enigmáticos del mundo talo antiguo. El mosaico redescubierto en el siglo XIX, fue consolidado, documentado, puesto en valor y comentado científicamente a partir de los años 50 avanzados del siglo pasado, bajo la responsabilidad del DAI de Madrid, esmerándose especialmente Helmut Schlunk y Ernest Hawkins, lo cual abrió todas las vías para una recepción fructífera por parte de la comunidad erudita y para los pertinentes debates. Efectivamente, desde finales de los años 80, el mosaico ha ido convirtiéndose en el epicentro de largas controversias enconadas. Más fuerte. Empiezo otra vez desde el principio. Efectivamente, desde finales de los años 80, el mosaico ha ido convirtiéndose en el epicentro de largas controversias enconadas. El tema de Sencelles, revelándose como una ecuación con varias incógnitas, se hizo famoso como una de las muestras de nuestras más debatidas manzanas de la discordia. Pero dada la petición de los organizadores de nuestro congreso actual, a que no repasásemos una vez más las diversas hipótesis sobre Sencelles, voy a considerarlas como conocidas y tan solo darles vueltas cuando sea preciso para
comprender los esfuerzos movilizados entre los especialistas con ánimo de avanzar la discusión. Del mismo modo, pienso restringir mis enunciados descriptivos al mínimo. ¿Ahora está bien el sonido? Vale. Ha sido solo en tiempos recientes y con bastante alivio que he ido percibiendo como algo histórico y superado ese debate entre los promotores de las tres lecturas principales lanzadas para comprender la iconografía de la cúpula. Esas imágenes obedecían a una iniciativa imperial, Schlunk Arbeiter Kohl, al empeño de un personaje de alto rango eclesiástico, Arce, o a un encargo por parte de unos terratenientes aristocráticos, Valand. ¿Y qué significarían las posibles respuestas para la interpretación social e histórica del yacimiento? Es solo ahora, tras la paulatina desvalorización de nuestra tesis imperial y ante la evidencia cada vez más apremiante de la inviabilidad de la propuesta episcopal, es solo ahora que veo aquella competición entre tres explicaciones, competición animada y fructífera en su momento, sin duda, lo veo como algo distanciado y resuelto. Personalmente opino, y de la misma manera también opina Dieter Kohl, que la lectura aristocrática se ha podido imponer entre los investigadores porque se apoya en los argumentos más plausibles y más acordes con las evidencias iconográficas. Ahora bien, justo en el mismo periodo que ha presenciado el desvanecimiento del debate tripartito a favor del modelo aristocrático como único modelo superviviente, han aparecido dos trabajos muy diferentes que quiero mencionar brevemente. Un artículo de Oscar Cava con multitud de ideas sobre las imágenes de la cúpula, artículo que me ha dejado desconcertado, seguramente por culpa mía, a la hora de intentar extraerle alguna explicación general coherente. Y además, la sugerencia firmada por Josep Anton Remola y Meritxell Pérez, los cuales comprenden Sencelles como un importante cuartel militar, un praetorium con Principia y Sacellum y con cronología ya del siglo V. Puesto que se trata de un planteamiento cuya discusión solo coincide en parte con mi tema actual, los mosaicos de la cúpula, voy a apuntar aquí, a modo de minúsculo excurso, mi presentimiento de que dicha teoría sufrirá una acogida reservada o incluso desfavorable. Ya las objeciones alegadas por Beate Brühlmann, que tocan el conjunto edilicio, las formas arquitectónicas, los hallazgos, el programa iconográfico y la nueva epístola de Consensios, me parecen irrefutables. Pero todavía estamos a la espera de que los dos autores salgan al paso de las aserciones de Brühlmann, expuestas entre las múltiples aportaciones a aquel tomo de nuestras jornadas madrileñas sobre Sencelles, salido en el 2016, actas, por cierto, que luego fueron el objeto de una muy larga y meritoria reseña publicada por Javier Arce y Gisela Ripoll. Y con esto entramos en medias res. Según Hauschild, la villa, establecida en época imperial, iba a ser transformada en el siglo IV. No tenemos certeza en cuanto a cuál sería el objetivo de tal proyecto modificador. A su vez, el ámbito de la cúpula, según el arqueólogo alemán, recibiría, aún durante su construcción, de modo repentino, su nuevo carácter funerario, con una cámara en el subsuelo, carácter al cual luego obedecería también el enorme mosaico cupular,
quedando el resto del proyecto inconcluso. Intuyo que todo este planteamiento, todo este guión, seguirá en un punto de mira preferencial de la investigación crítica y también del presente Congreso. La investigación subsiguiente ha preferido el concepto de que Centelles, a pesar de la así llamada cripta, no sirviera como un espacio funerario, sino como una sala de autorrepresentación aristocrática, según el ciclo de los ricos latifundistas. Mas, según Matteo Bracconi, será perfectamente posible que la función definitiva de la sala con cúpula haya sido la de un mausoleo. En su aportación al 16º Congreso Internacional de Roma, Bracconi hace uso, consecuentemente, del vocablo mausoleo. Y algo más cauteloso, pero en la misma línea, por medio de su artículo del 2018, titulado Il cielo in una stanza, defiende para Centelles la idea del mausoleo. Dice: dobbiamo osservare comunque come la smaccata attenzione riservata a Centelles per le storie tratte dal campionario figurativo del ciclo del latifondo non basti da sola a negare la funzione funeraria di questo monumento. E invoca Bracconi poderosos ejemplos de monumentos que, a pesar de su carácter sepulcral, se esmeran claramente en un impresionante despliegue de imágenes que subrayan de forma retrospectiva la riqueza y el éxito social de los muertos titulares de los sepulcros en cuestión. Especialmente aduce los dos hipogeos de Silistra, Bulgaria, y de Trevio Justo en Roma, los que vemos aquí, ambos del siglo IV o de alrededor del 400, los cuales no encuentran ninguna dificultad en compaginar la representación pictórica de los muertos con la espléndida reproducción de sus haberes y sus poderes, cosa que sería aplicable igualmente a Centelles y varias de sus escenas en los dos registros exterior y superior del hemisferio. También yo mismo siempre me he mostrado reacio a negarle de manera tan rotunda a Centelles su posible vocación funeraria, máxime cuando nuestra sala de la cúpula ofrece una cámara hipogea que algunos sin titubeos la llaman una cripta. Directamente al dirigirnos ahora al registro cinegético de la decoración cupular, vemos alguna escena que se le escapa a la idea de un alegre y distendido quehacer del mundo de las cacerías. En primer lugar, me refiero al grupo de cazadores ubicado por debajo del Buen Pastor. Aquí el Buen Pastor, aquí los cazadores. Exactamente en el eje norte, eje principal de todo el programa musivo que también he dibujado allí. Grupo de cazadores dispuesto alrededor del Dominus, personaje que naturalmente es al mismo tiempo el titular masculino del monumento entero. Visto de frente, en forma de retrato, se encuentra pronunciando una alocución, la cual en extenso estará destinada también a los visitantes del ámbito de la cúpula, entrados abajo por la puerta sur, que permanecen enfrente de él, mirándole. Si al dueño de la casa le comprendemos como el Dominus difunto, queda patente que su alocución gira en torno a la mortalidad del género humano y especialmente su propia finitud y su destino, como buen cristiano que es, en el más allá.
Tanto él como su auditorio reconocerían el medallón del cenit cupular, medallón de fondo dorado, como ese destino de la contemplación. Allí culmina todo el programa y allí se visiona el cielo con su dorada luz. Así, el muerto fijaría su mirada y la atención suya y nuestra en el sitio que inspira sus palabras y sus esperanzas para el más allá. Creo que tenemos licencia para interpretarle como una persona difunta. En tal caso, me parece lícito mantener en pie la presunción según la cual la iconografía de Centelles compagina su parte más espléndidamente autorrepresentativa, en la zona C, con unas ideas funerarias presentes en el anillo A, en el anillo cinegético, y en el redondel dorado del ápice cupular. Corroborando esa idea, enfatizo que el dueño reaparece en la casa al ciervo del tramo occidental, donde curiosamente le falta toda la acostumbrada pasión de cazador triunfante y donde cabalga lenta y hasta solemnemente en medio de un escenario que evita cualquier alusión a la muerte y su brutalidad. Es más, esta representación principal de la cacería al venado, mi flecha amarilla, aquí, rompe el esquema general de direcciones, mi flecha azul, evidentemente para dar la espalda a la vecina y drástica y sangrienta imagen de la cierva muerta, aquí, y para dar a entender así que el Dominus no es un mortal normal y corriente. Exactamente en la posición charnela entre ambos episodios, aquí, de movimientos y contenidos opuestos, exactamente en la posición charnelas entre ambos episodios de movimientos y contenidos opuestos, encontramos al jinete encapuchado que se encamina hacia la derecha, mientras que realiza con su tronco y cabeza un movimiento brusco hacia la izquierda. Él personifica de modo plausible toda la insufrible tensión de la situación. ¿Quién es este jinete encapuchado? Acogiéndonos sobre todo a las investigaciones de Jutta Ceres, consta que en principio los portadores de tales abrigos con capucha son corrientes, particularmente en los siglos II y III, dentro y fuera del mundo sepulcral, dentro y fuera del mundo de la casa, y que incluso de vez en cuando se presentan cabalgando, pero siempre aparece este grupo en contextos claramente genéricos. Otros encapuchados son dioses, genios, demonios y espíritus de la religión popular, circunstancia que se nos antoja algo más relevante cuando buscamos una pista de lo que ocurre en nuestra casa al venado, ya que queda evidente que Centelles se inspira en los sarcófagos de batida de caza. Este grupo de contenedores funerarios, que todos exhiben, eso sí, imágenes muy violentos y drásticos, fueron producidos en talleres de la Ciudad Eterna y estuvieron en boga en el siglo IV, y en sus relieves precisamente aparece el jinete encapuchado. Aquí. Así, en el ejemplo que vemos aquí en la pantalla. De esta forma, Centelles parece favorecer las reflexiones de Bernard Andrieu, quien encontró a ese mismo jinete con capucha, aunque falto de la torsión corporal,
en algunos sarcófagos de batida de caza y lo percibió como un genio perteneciente al dominio de la muerte, lo que podría apoyar una lectura sepulcral de estas escenas y de todo el monumento, si bien en un contexto que procura eximirle al Dominus de la violencia mediante los movimientos en sentidos contrarios. O sea, esta sería la característica especial de Centelles. Para, de paso, afirmar la cronología del mosaico hemisférico, podemos remitirnos a este tipo de sarcófagos como inspiradores para Centelles, que estuvieron muy en boga hasta alrededor del año 380, y por otra parte, es lo que vemos ahora aquí, a la escena 11 del friso B bíblico, cuyo personal, inicialmente etiquetado como los 3 jóvenes ante Nabucodonosor, ya ha experimentado su conversión en los 3 magos ante Herodes del Nuevo Testamento, reconocibles gracias al bastón de caminar de uno de ellos. Solamente está conservado mínimamente, pero bien visible. Aquí, este es el bastón de caminar. Este cambio se inicia aproximadamente en el tercer cuarto del siglo IV. Así, en resumen, podemos establecer la creación del mosaico con bastante confianza en un momento desarrollado hacia adentro de la segunda mitad de la cuarta centuria. Con miras a la aportación de Norbert Zimmermann, no tengo intención de detenerme en las demás escenas de este friso intermedio bíblico. Las cuales corresponden largamente, Daniel, Jonás, Lázaro, etc., al mundo iconográfico dominado por la ciudad eterna durante el siglo IV, con alguna extravagancia en el detalle iconográfico y también con un importante reto temático que reside en el episodio B5, Desafío en forma de rompecabezas, abordado con soltura por Pamela Bonico y publicado por ella en nuestro tomo de las jornadas madrileñas. Y ahora, por fin, vamos a ascender al anillo superior, que nos recibe en un entorno de tremenda suntuosidad. Incontables piedrecitas eran de vidrio de variadísimo cromatismo, sin escatimar las teselas doradas, también para áreas de fondo dorado continuo. Aquí. Incluso también en el campo redondo del cenit. Reinaba allí una maestría capital, pero hay grandes lagunas, lo que resulta tan desesperante, porque allí, donde culminaba el soporte esférico, se hallaban imágenes singulares de una categoría única. Allí se prestó con insistencia singular la opción de englobar la tercera dimensión, es decir, la opción de proponer, aparte de relaciones pictóricas locales en lo horizontal y lo vertical, también unos referentes verdaderamente espaciales. Todo ello pensado para manejar una grandiosa totalidad iconográfica cuyas líneas de interconexión se manifiestan en hasta 3 dimensiones, siempre con el predominio del eje septentrional. La más prominente de estas escenas con cátedras fue la del eje norte, cuyo personaje principal, vestido de blanco, tenía cabeza grande y sostenía entre ambas manos una joya colgante en forma de collar. Aquí.
De entre las figuras acompañantes, una aparece bajo forma de una pequeña cabeza azulada. Esta. Aquí se ve mejor. El personaje del campo meridional igualmente lleva túnica blanca y ostenta en su mano izquierda un pañuelo de aspecto ceremonial. De tono azul se presenta, en cambio, la túnica de la figura principal del campo occidental, de cabeza estrecha, que se encuentra proclamando lo que lee en un rótulos, mientras que un hombre de blanco, igualmente sentado, se vuelve hacia la persona protagonista y un niño es introducido desde la izquierda. En cuanto al personaje dominante del cuarto campo, totalmente perdido, es fácil imaginárselo de nuevo con túnica azul, produciéndose así un esquema en cruz con dos túnicas blancas y dos túnicas azules, si bien no lo sepamos de ciencia cierta. En el medallón del cenit subsisten unos restos escasos de figuras, cuyo número sería primitivamente impar, o sea, un protagonista central y sendos grupitos a sus lados. Con el fondo totalmente dorado, nos imaginamos aquí una escena determinada por la luz celeste y por lo tanto con figuras suspendidas. Estamos de acuerdo con Rainer Warland en que este mosaico cupular expresa el prestigio y la autoestima de unos promotores muy distinguidos. Según él, las 4 escenas de las cátedras despliegan el retumbante ritual de las ascensiones en cuyo marco las personas dependientes de los patronos, es decir, los colonos y los sirvientes, aportan diversos objetos que expresan el rango y satisfacen la demanda de representación de los destinatarios. Curiosamente, Warland detectó a la domina de Censelles en los campos norte y sur, o sea, relacionada en el eje principal, y hay dominos en los campos oeste y este, o sea, ocupando el eje subordinal. O sea, tendríamos el eje principal norte-sur con la domina y el este-oeste con el dominos. Esta muy llamativa preferencia de la mujer la derivó del hecho de que el individuo del campo norte, según él, se pone joyas, admirando su belleza en un espejo, aquí la cabeza, aquí las joyas colgantes y aquí su propia imagen en el espejo, según Warland, mientras que en el campo sur veríamos la misma figura en el acto de lucir en la mano un pañuelo, aquí. Ambas representaciones típicamente femeninas, según él. Esta jerarquización de los géneros, la prevalencia de la dama aristocrática sobre su marido, supondría un caso muy raro, con independencia de que Warland ambienta las 4 escenas con cátedras de manera convincente en el mundo de los posesores. ¿Cómo podemos deshacer semejante berenjenal? Solo hay 2 posibilidades. Una consiste en desmentir este esquema en cruz y aseverar que los sedentes supuestamente de sexo femenino en realidad sean hombres
y que de este modo se integre un colectivo de 4 sentados masculinos, cosa que Remolá y Pérez han propuesto abiertamente, dándole al ocupante de la cátedra el nombre de un alto militar y patricio, quien haría acto de presencia por 4 veces, pese al hecho de que los retratos de C5 y C1 sean con toda probabilidad de diferentes personas, lo que dificulta la viabilidad de esta propuesta. La otra solución y lectura, que según la profecía hecha en su día por Bracconi, comportaría una revisión crítica radical del aparato decorativo entero, se cierra la cita, lectura que entre tanto está en la calle a través de las actas madrileñas, consiste en declarar femeninas a la totalidad de las 4 figuras sedentes en la cátedra del friso C. Procedimiento que requeriría un fundamento sólido, procedimiento que nos ofrece Stefanie Detmers-Piasecki en las páginas de dichas actas. Sus resultados minuciosamente investigados sobre las túnicas de nuestros personajes sedentes en cátedras contienen sólidos argumentos para la tesis puramente femenina. Y estos argumentos no los voy a leer ahora, sería demasiado largo, pero están a disposición. Así que Detmers-Piasecki, si bien deja minúsculas reservas, ha presentado una visión a tener muy en cuenta. De acuerdo a su apreciación, estaríamos en Censellas con 4 protagonistas femeninas y ya en el mismo tomo de las jornadas madrileñas, Beate Brühlmann ha empleado el resultado proporcionado por Detmers-Piasecki dentro de su argumentación en contra de la nueva teoría que explica la cúpula de Censellas como el adorno más vistoso de un sacellum militar. Voy terminando. El mundo de los especialistas tendrá que posicionarse frente a dicha tesis de las 4 protagonistas femeninas, la tendrá que tragar o que rebatir, en cualquier caso, ante el reto de su asimilación al programa iconográfico global de Censellas. Ciertamente será difícil reconocer aquí una misma mujer, la Domina, por 4 veces, ya que los 2 retratos que más mal que bien se conservan en C5 y C3 hablan de una cara maciza y otra cara estrecha, así que deberemos contar preferentemente con hasta 4 individuos femeninos distintos. Y hablando de dificultades, me gustaría añadir un aspecto que realmente podría constituir un escollo para la propuesta de las 4 escenas con mujer. Y puntualizo que los primeros en aducir este aspecto, que ahora luego voy a nominar, han sido Javier Arce y Gisela Ripoll. Hablo de la cuestión de las demás personas que completan cada una de las escenas con cátedra. Estamos bien acostumbrados a que las mujeres de la clase superior prefieran circundarse de sirvientes y dependientes femeninas, tal como se puede apreciar aquí en estas obras bien conocidas de la Musivaria y de la Toreutica. Sin embargo, en Censellas se da más bien la impresión de que los sirvientes y dependientes sean masculinos,
cosa que desentonaría notablemente aquí en el friso superior si realmente queremos insistir en esa inaudita preponderancia femenina, en ese esquema cuyas 4 figuras sedentes se postula ahora que sean mujeres. Aquí ha habido severos reparos en la reacción de Javier Arce y Gisela Ripoll. Escriben los dos, y cito: no resulta comprensible una escena con una domina sentada en una cátedra rodeada de acompañantes masculinos. Se cierra la cita. Estos reparos me parecen justificados y contienen un permanente recordatorio de que nuestros esfuerzos para explicar Senseiges aún no han llegado a su fin. Muchas gracias. Bé, moltes gràcies per aquesta exposició tan completa i sistemàtica. Seguim amb temes de pintura, amb la professora Carmen Guiral de la UNED i Antonio Mostelach de la Universitat de Saragossa, reconegudíssims estudiosos de pintura romana que han treballat a Tarragona, han treballat als Munts i han treballat també a Sencelles. Buenas tardes a todos. Muchas gracias de antemano por su atención, que a estas horas es un poco complicado, y también a la organización por habernos invitado a hablarles de algo pues que no es usual, y es que en los programas pictóricos siempre uno aborda aquellas figuraciones que tienen por venir, pero lo que se llaman bagatelas quizás son las que siempre pasan a segundo plano. Nuestro estudio pretende 4 puntos, que así lo hemos titulado: averiguar cuáles son los programas decorativos, los esquemas, los ornamentos, las técnicas y los pigmentos. En otras palabras, cómo pintaron y qué pigmentos utilizaron para pintar. A partir de ese momento, gracias a que hemos podido ascender y ver las pinturas a 10 y 11 metros de altura al natural, el panorama, les aseguro, que cambia rotundamente. Y como nosotros hemos disfrutado viendo lo que hemos visto, valga la redundancia, queremos hacerles partícipes de esa visión, porque lo cierto es que esta tarde la visita al mausoleo, al elemento primordial, a lo real, vista desde una manera o vista desde otra, cambia notablemente. Bien, nos hemos centrado en lo que son los repertorios ornamentales de aquellos ornamentos que figuran en lo que es la parte de sustentación de la cúpula, que equivaldría arquitectónicamente al tambor. Es un ornamento fundamental por una banda de meandros, después 2 vanos, el norte y el sur, que están decorados, y una pieza que es una plaquita pequeña de mosaico parietal que no se pueden imaginar ustedes la información que nos ha facilitado. Bien, aquí en M1, que es los sectores que marcaron en el 88 en la publicación de la pintura de la sala cupular, en M1 está este meandro que al estudiarlo de cerca nos ha permitido ver, en primer lugar, el boceto que utilizan para su decoración. Y ese boceto tiene unas medidas que también hemos podido extraer. Lo primero que hacen es cuadricular una banda que tiene de altura casi 29-57 centímetros, en otras palabras, tiene 64 centímetros de altura. Y en esa banda han introducido otras más pequeñas que se van entrelazando. Evidentemente, cuando estas pinturas se estudian en 1988, estos esquemas se ponen en relación con las grecas y los festones que aparecen en la pintura vascular griega, que después pasan a las pinturas del primer estilo y que, por supuesto, están en el segundo, y siguen y siguen y siguen llegando hasta la pintura románica de la Edad Media. Pues bien, aquí tienen lo que es la cuadrícula que realizan para efectuar estos festones, que evidentemente debieron ser muy complicados a tenor de los fallos, que no significa no saber hacer, sino significan fallos
por el elemento donde se están trabajando. Tengan en cuenta que aquí estamos en una pared curva que no es plana, por lo tanto, trazar líneas rectas, las verticales no hay problema, pero las horizontales son muy complicadas. Pero malgré, a pesar de, salen triunfantes, logran hacer un meandro y aquí tienen ustedes la decoración a línea de lo que se expresa en esta banda. Son unas bandas en dos direcciones que se entremezclan y que logran evadir algo que hasta ahora no había sido bien ponderado. Casi todas las grecas interviene en su composición la esvástica, y aquí la esvástica ha desaparecido. Y me gustaría señalarles con este cursor, pero es ahora, perdón. Aquí debería estar la esvástica y la esvástica ha desaparecido. ¿Qué es lo que sucede? Que en Cencelles, en este mausoleo, en este monumento, estamos en presencia de un ornamento que está evolucionando y que ha tomado dos vías. Una, la de hacer desaparecer la esvástica y otra, el mantenerla. Ejemplos podemos poner hasta la saciedad. Aquí tienen, por ejemplo, lo que les he puesto un diseño muy sutil para ver que en estos momentos aparece otro inicio de perspectiva. Pero tengan en cuenta que la perspectiva caballera con punto de fuga que conocemos y que se descubre en el Renacimiento, en estos momentos todavía no se conoce. Son barras horizontales sobre las que se proyectan las líneas que se quieren poner oblicuas. Aquí tienen color y este es el volumen que se le da a este festón. Pero nos hemos dado cuenta que en la pantalla verán que en algunas zonas hay unas líneas pintadas de blanco sobre las incisiones que han hecho para cuadricular el espacio. ¿Qué significado tienen esas líneas? Pues la verdad es que no lo hemos descubierto. Hay ejemplos que podrían darnos luz. Por ejemplo, unas pinturas de Lucus Augusti del siglo IV. Vean ustedes este mismo meandro con esvástica, que luego lo verán en tamaño mayor. Tienen unas líneas que recalcan lo que son las junturas y las uniones. ¿Podría ser esto? No lo sabemos, pero lo cierto es que existe. ¿Qué ejemplos podríamos poner para intentar aproximar una fecha de este meandro? Pues miren ustedes, la primera pintura más antigua que conocemos y que logra evadir de su desarrollo la esvástica es un festón que aparece en unas pinturas de Agrigento. Es segundo estilo y estas pinturas pertenecen a la fase 1B1C de Bellen, por lo tanto se pueden fechar entre el 60-50 a.C. Pero en contrapartida, la otra versión que mantiene las esvásticas la tenemos en mosaicos y en pintura. Imagínense la variedad, pero vean todas como la esvástica está incorporada en su desarrollo, en todo momento. Bien, pues ante estas dos cosas, el único ejemplo que tenemos para Cencelles y para ese meandro es lo que le decía en la Casa del Océano de Lugo. Aquí tienen el único ejemplo, además puesto en un zócalo, que se conserva. Esta línea subiría y aquí se formaría la esvástica con la línea negra. Bien, el tener un ejemplo de mediados del siglo IV y que puede apuntar hasta finales del IV ya nos está marcando algo que es muy interesante y que hasta ahora desconocíamos. Pero después de este meandro de Cencelles, ¿qué hay? Pues este es unos 20 o 30 años posterior y está en el mausoleo de Gala Placidia en Rávena. Fíjense ustedes cómo la perspectiva, el dar volumetría a las figuras geométricas se consigue con diferentes tonos de un verde, pero se mantiene la esvástica. ¿Cuál es el ejemplo que más se aproxima a nuestro caso? Algo que Slung también lo citó en su trabajo, pero reparó en las imágenes de los tres jóvenes en el horno de Babilonia que hemos oído aquí, pero no reparó en este friso con esta greca y estas figuras geométricas que van a ver más en detalle. Vean aquí lo que es la perspectiva en espina de pez que dicen, con unas líneas van en una dirección, otras en otro, pero en una barra vertical, van en esta dirección, no parten todas de un punto. Pues bien, aquí tienen hacia el siglo V inicios otro elemento decorativo que se aproxima a lo que nosotros tenemos en Cencelles. Dejamos lo que es el meandro y pasamos al vano norte. El vano norte
Se conoce porque en algún momento, y concretamente ahora cuando vayan a ver el mausoleo, verán que en el centro de interpretación la cúpula está recrecida en una maqueta y hay una reconstrucción de las pinturas precisamente de este vano. Se conservan muy mal, pues porque en la restauración se le aplicó un polímero y ese polímero ha generado que con el paso del tiempo produce lo que se llama técnicamente pasmo. Ese pasmo oscurece la pintura, la deja traslúcida y no se puede ver lo que hay. Por lo tanto, para estudiar las pinturas en estos momentos no queda más remedio que forzar la imagen. Pero forzar la imagen llega a ver azules donde no los hay, a ver verdes donde hay negros. Realmente es muy complejo. Entonces, aquí les vamos a enseñar lo que hemos visto al natural, que es una composición de círculos tangentes, que acaba con semicírculos y que dentro están todos rellenos de color. Bien, hasta ahí se ha descrito, no se ha dicho nada más y esto ha pasado sin pena ni gloria. Pero miren ustedes, este esquema compositivo de este techo, de esta ventana, tiene un valor muy significativo porque significa que aquí están creando un elemento y lo adaptan a un espacio arquitectónico para el cual no estaba diseñado. Me explico en otras palabras. Para hacer este techo se encuentran con el mismo problema que tenían en la cúpula, y es que ahora tienen un techo totalmente curvo, donde las líneas que van paralelas al eje las pueden trazar y las que no lo van a ver muy mal. Para trazar las líneas paralelas, ¿qué elemento utilizan? Miren ustedes la impronta que ha dejado la cuerda. Este es el cordel impregnado en pintura, que lo sustentan de dos extremos, estiran, golpea la pared cuando el fresco todavía está tierno y automáticamente se queda. Este agujero que ven aquí no es nada más que el apoyo de la punta de un compás. Con eso han empezado a hacer los círculos que estaban viendo ustedes. El siguiente paso es que ya aquí tenemos la cuerda, aquí está la puntura del compás y vean las incisiones que han realizado las circunferencias. Esto es lo que al pintor le va a marcar los campos decorativos. Y aquí, en esta fotografía interesante, ven el centro y cómo la punta seca ha ido recorriendo y marcando. Pero aquí están viendo los que sacaron buena nota. Hay otros que sacaron muy mala nota y van a ver ustedes qué demonios pasa. Hacen 2, 3 y 4 circunferencias en un mismo círculo. Ante eso sale un problema. Esta era la decoración pictórica y la recreación a través de los colores. Bien, como aproximación es correcta, pero les hemos querido dar unas improntas y unos patrones para saber que vamos por buen camino. Acaba la decoración con semicírculos, que están aquí. Pero en este extremo del vano hay un semicírculo muy pequeñito que había pasado desapercibido. Por lo tanto, el patrón que se deduce del esquema compositivo que aplican en esta decoración es una ventana ligeramente abocinada con un esquema de relación continua del cual les he puesto múltiples ejemplos, pero que el más próximo es este. Círculos que han querido hacer tangentes, que no les han salido tangentes y que han colocado por ese horror vacui que hay pequeños círculos en la cabecera y al final, como no les cabía el círculo entero, han logrado meter semicírculos. Ejemplos les podemos poner infinidad, pero nos ceñimos solamente a media docena para que vean la evolución de esos círculos y por qué lo datamos en la fecha que les diremos seguidamente. Este es el ejemplo más antiguo en la Domus Transitorio de Roma. Vean los esquemas que hacen con el compás, trazan las líneas paralelas en un eje y a partir de ahí rellenan de color. Otro ejemplo del siglo II, vean cómo están funcionando los dibujos preparatorios y cómo se rellenan de color los círculos o las circunferencias, pero siempre marcados por un trazo blanquinoso. Y los ejemplos que son coetáneos cronológicamente de Cencelles, aquí lo tienen ustedes en Setúbal, en Troya, la base.
en Portugal, cómo estos círculos están empezando a tener consistencia y cómo los frisos, y en nuestro caso los meandros, ven que están combinándose en perspectiva. Luego, ya no es que sean rasgos estilísticos aislados, sino que aquí se está comportando el techo pintado como si fuera la figura patrimonial de un conjunto histórico. Todas las iglesias que forman un espacio de un conjunto, a lo mejor per se, por sí mismas no tienen valor, pero todas juntas tienen unidad. Esto es lo que está pasando en el vano norte de nuestro monumento. La tumba de Silistra, que ya la acabamos de ver en nuestro antecesor, pero nos interesa para que vean los círculos, cómo se comienzan a rellenar todos de color macizo y plano, y además cómo admiten decoración vegetal los círculos. ¿Por qué hemos puesto estos ejemplos? Pues porque, a pesar de los pesares, las cámaras funcionan todavía muy bien y hemos logrado extraer algo fundamental, que es, fíjense ustedes, la cantidad de correcciones que hay aquí con el compás a la hora de hacer las circunferencias. 1, 2, 3, aquí 1, 2, 3. Se les ha ido, pero aun con todo han insistido. Estos que son casi tangentes, pero aun con todo vean el pasmo, como dentro de un círculo hemos podido detectar una flor de 8 pétalos. Esto hasta ahora tampoco se había visto, pues ahí está. Hemos logrado detectar en otro círculo una corona vegetal, que daría la vuelta y que solamente se ha conservado en ese tramo. Y hemos logrado, y esto sí que es canela en rama, detectar un meandro entrecortado típico de época de Teodosio. Esto tampoco se veía, pero esto está. Por lo tanto, empiezan a sumar estos pocos del conjunto histórico. Estamos en la segunda mitad del siglo IV, pero nos vamos a época de Teodosio cada vez con más nitidez. Vano sur. Este siempre ha intrigado porque todo el mundo se pregunta por qué un vano tiene una decoración y este tiene otra. ¿Por qué uno tiene círculos y este solamente tiene bandas de color? ¿Por qué uno técnicamente es tan complicado y este es tan simple? Pues cuando uno asciende, el panorama, como les decía, cambia. Aquí tienen los colores planos que seguidamente la profesora Guiral les hablará, porque además de ver lo que ustedes están percibiendo, hemos pasado un difractómetro de rayos X y hemos analizado la composición de los colores. Eso nos ha permitido indagar la presencia o diferencia de iguales talleres o talleres iguales o talleres diferentes. ¿Qué trazos preparatorios hemos encontrado en este segundo vano? Pues miren ustedes, lo ven clarísimamente, la cuerda ha cambiado. Ya no está impresa en pigmento, sino que el golpe es muy seco y la torsión de la cuerda marca el fresco en seco. Y esto sí que realmente es lo único que merecería la pena ponderar de nuestra intervención, aparte de lo que les diga la profesora Guiral. Lo mío es puramente descriptivo y simplemente, miren ustedes, sin saberlo cómo, las dos fases pictóricas de este techo se han conservado. En otras palabras, este techo se repintó por 2 veces. Por lo tanto, la decoración que ven ustedes, que no se parecía al primero, es porque está oculta. Y está aquí. Ven una capa negra que pone fase 1, esa es la primitiva decoración con su mortero. En un momento dado, por una incidencia que desconocemos, se vuelve a colocar otra capa de mortero de 3,5 centímetros y se vuelve a pintar. Bien, esto que en un momento dado ha permitido que ustedes abran los ojos y digan, caramba, esto no estaba previsto en el guión. Pues bien, esto nos está indicando que aquí ha habido una anomalía. ¿Por qué se efectúa un doble repinte? ¿Ha habido algún problema estructural? Aquí lo tienen más de cerca. Vean la capa oculta y vean la superior.
¿Qué les han dicho antes de los morteros de Tarragona del siglo V? Vean ustedes la cantidad de grumos de calcita que tiene el mortero. Pero si este repinte ya per se produce sensación de admiración, lo que viene ahora es quizás la guinda de ese pastel. Vean la pintura, la segunda fase de la pintura que han visto. Aquí estaría la primera oculta. Ven todavía la rayita negra como se aprecia en la rotura. La segunda que asciende y sale fuera a la pared de la cúpula, montando una franja. Aquí tienen la franja de color rojo burdeos, aquí tienen la pintura de la cúpula, pero ¿qué hay aquí? Aquí hay dos trocitos de mosaico parietal y uno de ellos está montando encima de la pintura. Por la ley de la superposición, primero se efectuó la pintura y después se aplicó el pavimento. Perdón, el mosaico parietal. ¿Lo van a ver más de cerca? Miren ustedes el mosaico parietal, miren cómo monta encima de la pintura, se ha comido casi 2 centímetros y vean cómo faltan todavía teselas. Bien, se las he puesto para que se recreen, pero yo se las voy a indicar de nuevo. ¿Qué significa esto? ¿Qué evidencias hay reales? Primera fase. Oculta en la actualidad decoración similar a la del vano norte, que es lo que les he dicho. La segunda es la segunda fase y la tercera fase es la superposición del pavimento sobre la pintura. Esto me obliga a decirles lo siguiente, y además sin temor a equivocarme, o nos obliga a decirles lo siguiente, que primero se hace la pintura y después se hace el pavimento que se monta encima. Perdón, el mosaico. Perdón la digresión, pero el pavimento para los arqueólogos está, en fin, siempre en mente. El mosaico parietal. Pero ojo, cuando se hace este mosaico parietal, monta encima de la pintura sobre la que monta es un repinte. Debajo hay otra, que es la original y que está en el vano norte. Luego, ¿qué demonios está pasando en la cúpula y en la sala cupuliforme de Centelles? ¿Qué hacen primero? Porque hay una ley paradigmática en pintura mural. Se empieza pintando siempre del techo al suelo, siempre en sentido descendente. No puede ser al revés, porque te expones a manchar lo ya pintado. Luego, si el mosaico de la cúpula está chafando, pisando encima de la segunda pintura, significa que la primera ya está hecha. ¿Y eso a qué nos obliga? Pues algo muy serio. ¿Realmente el programa ornamental de la cúpula de Centelles y de sus paredes fue inicialmente únicamente pictórico? Por un problema estructural que no sabemos cuál fue, ni a qué partes afectó de la cúpula, se ven en la obligación de repintar el vano sur, que ese sí que es visible, pero la zona de la cúpula que está pintada adoptar otro medio de decoración. Es en esos momentos cuando se hace el mosaico de la cúpula. Y si eso es verdad, ¿qué fecha le damos? Porque antes se ha hablado de Teodosio. Estamos en el último cuarto del siglo IV antes de Cristo, después de Cristo. La reforma que hay en el vano sur es posterior. Y ojo, que aquí la profesora Aguilar les va a abrir también los ojos, porque nos hemos dado cuenta de que el taller que pinta el vano norte es diferente del del vano sur. ¿Por qué? Porque analizando los pigmentos del vano norte son diferentes de los del vano sur. Luego no es el mismo taller. Luego, ¿qué sucede? Cuando se pinta el vano sur, los que pintaron el vano norte, al cual pertenece el meandro, la figura de M1, los bóvidos de M7 y las construcciones
que se ven a la izquierda del vano norte. Bien, esto lo van a ver ustedes al natural ahora. Quizás a 11 metros de profundidad no se podrá elevar la cabeza, pero lo cierto es que estas pruebas están ahí. No hace falta nada más que subirse a una plataforma y verlas. Las han visto al natural, que creo que son bien visibles. Entonces, estos aspectos nos llevan a decir, habrá que pensar en este cuadro que todos estamos pintando hace muchos años y que tiene muchas pinceladas. Habrá que empezar a pensar en ordenar esas pinceladas y ver cuál es el hilo conductor. Porque los programas iconográficos están muy bien. Se han desvelado muchísimas cosas. Han generado ríos de tinta. Pero aquí hay unas realidades arqueológicas y técnicas, pictóricas, que son las que son y no son inventadas. Están ahí para meter el dedo en la llaga como Santo Tomás. Ahora les interviene mi compañera. Buenas tardes. Yo, antes de comenzar mi intervención, quisiera hacer una brevísima alusión, un agradecimiento muy especial al Museo de Tarragona, al Museo Arqueológico Nacional de Tarragona, gracias al cual hemos podido llevar a cabo esta investigación. No solo ha permitido la grúa con la que hemos podido ascender a ver de cerca los restos pictóricos, sino que también ha sufragado toda la analítica realizada. Sí, voy en tiempo. Dada la condición, ha hecho este agradecimiento que quería hacer público, hay que decir que el estudio de los pigmentos que hemos llevado a cabo ha estado condicionado porque son pinturas in situ, es decir, no todos ni no se pueden hacer todo tipo de analíticas. Hemos seleccionado aquellas que permitan que sea un aparato móvil con el que poder realizar las mediciones de los minerales que componen los pigmentos. Se eligió uno de los métodos más sencillos, que es la espectrometría de fluorescencia de rayos X. No voy a explicarles cuál es la marca, que la tienen ustedes escritas por si lo necesitan. Y los técnicos, sí que quiero hacer referencia a los técnicos que realizaron las mediciones y que han hecho la interpretación, que son Jordi Ibáñez Insa y Soledad Álvarez Pousa, del equipo de Geociencias de Barcelona. Se muestrearon la práctica totalidad de los pigmentos que decoran las ventanas y en la pared se muestreó la greca, la representación femenina y el conjunto de edificaciones. No se pudieron muestrear el grupo de antílopes, dado que fue imposible instalar la grúa en esa zona por el peligro que suponía el gran peso de la grúa sobre un pavimento que está hueco, ya que la cripta está debajo. Por lo tanto, esa zona no se pudo muestrear para evitar un problema de que hubiera habido un accidente grave si se hubiera desplomado, si se hubiera hundido el pavimento. Existen 4 colores básicos, que son el negro, el rojo, el amarillo, el verde y el blanco. Y es la combinación entre ellos la que ha permitido crear la variada gama de rojos, marrones y rosáceos que verán ustedes en la mayor parte de las figuraciones. Empezaremos explicando la decoración de la ventana meridional, que, como ya hemos dicho, consta de 3 bandas, la central amarilla, las laterales rojas y negras, que ocupan la zona abovedada del intradós, en tanto que las jambas están pintadas con placas que imitan imitaciones marmóreas. El pigmento ocre de la banda central es un compuesto de hierro identificado como limonita o goetita. No se ha podido precisar con esta técnica, que es la única que por el momento podemos utilizar, pero a la vez se detecta un pico de plomo muy débil, pero que responde a un pigmento rojo, que sería un rojo de plomo, lógicamente, que es el que le daba ese tono ligeramente anaranjado. Ya ven que no es un amarillo huevo, por decirlo de esta manera, es un amarillo que tira al naranja. El pigmento rojo de la banda lateral es también un óxido de hierro. En este caso también se detectan impurezas de plomo,
lo cual no parece extraño, puesto que la rúbrica, que es como se conoce en el mundo antiguo al rojo de óxido de hierro, suele mezclarse en ocasiones con plomo con un rojo de plomo para darle y subirle el tono, para darle una mayor vivacidad. Interesantísimo es el espectro del color negro, en el que verán clarísimamente un intenso pico de hierro. No sé si lo llegan a comprobar, el pico de hierro intensísimo que vemos aquí, que prácticamente se nos sale del espectro. Bueno, pues esto es claramente una cuestión excepcional. Los pigmentos negros en el mundo romano, digamos, en los 3 primeros siglos del mundo romano, que es donde yo he podido buscar analíticas de colores negros, siempre es carbón. Son negros de carbón, lo que se llama el atramentum, que lógicamente en un espectro de fluorescencia de rayos X siempre son planos. Es un pigmento orgánico, por lo tanto, al no tener minerales, los picos nunca salen en el análisis. Por lo tanto, veamos ya una primera excepción, que es este negro de hierro, que no es la normalidad dentro de los pigmentos hierro romanos. Pasamos ahora a la siguiente ventana, a la ventana septentrional, donde hemos encontrado los círculos de los que ya ha hablado Antonio, y el espectro de color rojo en este caso, y tal como nos han indicado los químicos, presenta unos picos realmente muy débiles, por lo que no podemos considerar el espectro conclusivo. Ellos nos dicen que es un espectro no conclusivo, que no nos debe llevar a sacar conclusiones sobre el tema. Por lo tanto, vemos algo de plomo, vemos un poquito de hierro, pero los picos no son altos y entonces no podemos concluir. Debemos tener en cuenta, como también ha dicho Antonio, que las pinturas han sido restauradas repetidamente, que tienen una capa enorme de consolidante y que todo esto, aunque la espectrometría de rayos X no debía detectarlo, sí hace que se debiliten los picos de los espectros. El color negro en este caso efectivamente es un atramentum. Observen ustedes que el color negro presenta un espectro prácticamente plano. No tiene hierro, solamente tiene el pico de calcio, que se nos dispara siempre porque es una pintura lógicamente al fresco. Por lo tanto, en este mismo vano norte se han analizado las pinturas que cubren las jambas de la puerta y que son imitaciones marmóreas, como les he dicho, imitaciones de un giallo antico y de otro mármol que, a causa del deterioro, no hemos podido identificar en absoluto. Vuelve a ser un espectro no conclusivo, el del rojo, el del rosa, el color rosáceo no concluye nada, vuelve a salir el pico de calcio, tiene que salir porque es fresco, pero en él no existen otros picos que sean definitorios. Sin embargo, el amarillo, volvemos a estar en la misma situación, es una arcilla, es un amarillo ocre, conocido como tal cual ocre en el mundo romano, que se ha mezclado con algo de plomo para darle un poquito para anaranjarlo, si se me permite la palabra. Pasamos ahora al análisis de los colores que conforman la greca, esa greca magnífica hecha con esa minuciosidad a base de incisiones. El negro vuelve a presentarnos un espectro plano, lo vuelven a ver, no sale ninguno de los picos característicos del negro como sería el hierro, por lo tanto es un atramentum. El rojo ofrece un intensísimo óxido de hierro, lo ven aquí. Aquí tienen el óxido de hierro altísimo y algo de plomo, que sería este pico de aquí, lo cual indica que vuelve a ser la mezcla. Y ya vamos al verde, que tiene otra curiosidad realmente anómala, ¿no? No salen los picos del potasio, que serían los que caracterizan a las tierras verdes, la glauconita o la celedonita, que son los dos colores que se utilizan en el mundo romano, fundamentalmente la glauconita, la celedonita es excepcional. Por lo tanto, hemos pensado que al salir el pico altísimo de hierro no es ni celadonita ni glauconita y se puede identificar, según nuestros colegas químicos, como clorita. La clorita tampoco es tampoco es un pigmento representativo en el mundo romano. Hemos encontrado en nuestro estudio
alguna mezcla en el que aparece la clorita junto a otros minerales, pero no como elemento único. Por lo tanto, sí que me gustaría, ahora que tengo delante a mi super colega Julia Beltrán de Heredia, con la que he trabajado muchísimo en las pinturas de Tarragona, poder ver el verde de fondo del barceloní. Porque yo creo que es un verde que, si fuera clorita también, podríamos ir viendo si en estas épocas tardías, para las que los análisis se hacen cada vez menos, es que el verde cambia definitivamente de componentes y nos vamos a una clorita en vez de a una glauconita o celadonita. Vamos ahora a la señora, a la representación femenina. Hemos muestreado varias partes de ella. Curiosísimo, el rojo, observen el rojo, cómo nos ha subido el pico de plomo. A ver, que lo tengo aquí. Aquí lo tienen. Cosa que no habíamos visto nunca. Todos los rojos que habíamos visto hasta ahora, en lo que se nos va son los picos de hierro, son ocres rojos, los denominados hematites. En cambio aquí se ha querido incidir especialmente en el vestido de la señora, darle un color rojo vivo que indudablemente no tendría nada que ver con el que vemos ahora, apagado por el paso del tiempo y por las restauraciones, algunas demasiado intensas. El pelo, las carnaciones, todas son lo mismo, óxidos de hierro mezclados o bien con carbones o bien con ay Dios mío, con plomo, con rojos de plomo, que van dando las distintas gamas, lógicamente, de los colores marrones. El verde que tenemos aquí de nuevo, ¿lo ven? El fondo nos vuelve a dar el pico altísimo de hierro, no aparece el potasio, por lo tanto vuelve a ser una clorita. Y en este caso estamos, que es lo que quería explicar con un poco más de detenimiento, es un fondo verde, exactamente igual, el mismo fondo verde que el personaje conocido como el barceloní del siglo IV de Barcelona, es el mismo tono de verde. Por lo tanto, sería una línea de trabajo que considero ciertamente interesante. El collar es lo mismo, nos da celadonita, en este caso nos aparece un alto pico de plomo procedente del rojo que está por debajo, lógicamente, y lo mismo nos pasa con las columnas, ¿no? Con estas bandas que separan las columnas y que siguen siendo exactamente lo mismo, ¿no? Hematites mezclados con plomo. Las casas es mucho más curioso, porque esto, lógicamente, estamos haciendo una primera presentación, creo que tendremos que trabajarlo muchísimo más y son los químicos los que nos deben ayudar en este proceso de interpretación algo más profunda. Pero sí es curioso que, por ejemplo, en los marrones de los tejados, de las cubiertas, los espectros suelen ser muy planos. Imaginamos, la calcita siempre sale, o sea, la calcita nos olvidamos de ella porque esta está presente continuamente. Pero los otros espectros, los otros picos, miren qué bajitos son todos. Es muy probable que lo que tenga ese color rojo tan oscuro sea mucho negro. Y como estamos en la primera fase, es un negro de atramentum, es un negro de carbón que no lo recoge en absoluto nunca jamás un espectro realizado por fluorescencia de rayos X. La banda lateral, estamos en el mismo caso que hemos visto, es una hematitis, una hematite mezclada con rojo de plomo. Como resumen, y yo creo que voy en tiempo, ¿son 3 minutos, Jordi? Como resumen, podemos afirmar que el óxido de hierro es el componente mayoritario de los pigmentos rojos, denominados en el mundo romano rúbrica por los autores clásicos, y aparece generalmente con una mezcla de plomo, en una medida siempre mucho menor, por lo que respondería al denominado sándix, que es el rojo artificial, mezcla de plomo y ocre rojo. Solamente el vestido de la representación femenina está pintado en una tonalidad rojo en la que el componente mayoritario es el plomo y por lo tanto podríamos denominarlo cerusa austa. Este cambio en las proporciones es muy significativo, ya que se ha querido destacar el rojo intenso del vestido frente a los ocres más apagados de las bandas y otros ornamentos. En los amarillos también destaca el hierro, en este caso en forma de hidróxido y se conoce en el mundo clásico como ocra. De nuevo hallamos trazas de plomo, que podría indicar una mezcla de rojo con el objetivo de crear una tonalidad anaranjada. Como ya hemos dicho, de la alta gama de verdes citada por los escritos, a los que se atribuyen diversos nombres, el más usual es el denominado creta viridis.
que procede de las tierras verdes. Pueden estar compuestos por muchísimos minerales, entre ellos destacamos por orden de frecuencia la celadonita, la glauconita y la clorita. En este caso se ha considerado que el verde procede de la clorita, como ya hemos dicho, por la ausencia de potasio, aunque generalmente todos los verdes conocidos proceden de la glauconita, siendo la celadonita muy extraña porque su origen volcánico lo focaliza en lugares muy concretos de la zona de Trento y de Chipre. La existencia de un verde de clorita no es habitual en el mundo romano, aunque se detecta, como ya he dicho, en algunos lugares. Así, en el amplio proyecto de investigación sobre pigmentos de las pinturas murales del actual territorio suizo, se han podido detectar verdes de clorita, si bien en forma muy minoritaria frente a la glauconita o la celadonita. Por lo tanto, podemos considerar su uso como una excepción en el marco general de la pintura romana y sería muy conveniente continuar con la investigación, al menos en esta zona de la Tarraconense. En cuanto al negro, no repito que se constatan dos tipos, el negro de hierro y el negro de humo o el negro de carbón, conocido como atramentum, y que deja siempre un espectro completamente plano. Solamente hemos encontrado hierros o manganeso en los negros en algunas pinturas de Chipre y también en Grecia, pero no podemos olvidar que la pintura prehistórica presenta este tipo de negros, que luego, pues no sabemos por qué, desaparecen en las pinturas de época republicana y alto imperial. En conclusión, bueno, ya les he dicho que este era el problema y en este sentido yo quería destacar los análisis publicados recientemente de las pinturas de una villa del siglo IV, en concreto Almenara de Adaja, en Valladolid, que se fechan a mediados del IV. En este caso han podido realizarse mediante espectrometría Raman, que da, porque se han podido analizar fragmentos, espectrometría Raman que permite una grandísima precisión, incluso cuantitativa. En este caso, el amarillo es goetita, mezclada también con hematites. El negro, desgraciadamente, es carbón, no podemos tomarlo como punto de comparación. El rojo tiene hematites y a veces se oscurece con carbón. Y el verde es glauconita. Existe un azul en esas pinturas de la villa de Almenara, pero no es el azul egipcio, que sin embargo perdura hasta época medieval. Analizados los fragmentos, podemos afirmar que se incluyen en la denominación pliniana de colores austeri frente a los denominados floridi. La ausencia de colores floridi, como podía ser el cinabrio, está aquí plenamente justificada por la época. Las minas de Sisapo, de donde se extraía la mayor parte del cinabrio, habían cerrado a finales del siglo II o comienzos del III, por lo tanto sería extraño. Si bien conocemos algunas pinturas en la zona norte, en la zona central de España, en concreto en la villa de Baños de Valdearado, donde aparecen restos de color cinabrio procedente de las minas de Tarna, que son de la zona asturiana, pero utilizándolos en cantidades mínimas. El pigmento azul nos sorprende muchísimo que no haya aparecido en las pinturas, porque, como les he dicho, es un pigmento que todavía permanece en esta época y que se constata su uso hasta la Edad Media. Por lo tanto, visto los análisis, visto los resultados y comparados con otros lugares, lo que sí que podemos afirmar es que los pigmentos utilizados son realmente básicos, de escaso valor económico, hecho que contrasta ciertamente con la calidad de las pinturas. Muchas gracias. Bien, Carmen, Antonio, muchas gracias. A vosotros. Bien, ara, ràpidament, però sense avalanxes, que no volem morts, baixarem perquè ens espera un autobús.